Bueno, ahora sí que lo podemos decir. Noelia, bienvenidos a la quinta temporada de Café con Talento en este 2024, que lo empezamos con, bueno, por supuesto, dar la bienvenida a mi compañera Noelia, en mi nombre y en el suyo, a esta quinta Ujú. temporada, que son ya 5 años, ¿verdad? Comenzamos Sí, en Juan. 2020. Sí, sí, estamos de aniversario, estamos de quinto aniversario este año. Efectivamente, que parece que fue ayer. Y bueno, lo comenzamos, todos los debates que vamos a tratar en este 2024 son súper interesantes, pero lo empezamos con un tema que yo creo que se nos había escapado, ¿verdad?, en todas las temporadas, y es la innovación en las organizaciones. Porque claro, al final, innovar no es construir la rueda, ¿no?, sino que es hacer o mejorar algo que ya existe. Claro, esto nos va a ayudar a ser mucho más competitivos, a adaptarnos a los cambios mucho mejor dentro de las empresas para estar preparados cuando venga la ola, porque hay veces que muchas empresas mueren de éxito, ¿no? Se acomodan a lo que ya hacen y dicen, ¿para qué lo vamos a mejorar si nos va bien? Y es una muerte silenciosa porque el cliente se marcha y no vuelve y no avisa. Nos ayuda a tener más eficiencia y ser mucho más productivos, a fidelizar mucho mejor a los clientes, claro. Por eso siempre hay que destinar tiempo y recursos a innovar por muy bien que nos vaya. Hay que estar creando cosas nuevas, reinventándonos. Y bueno, eso es un proceso estratégico que lo tenemos que hacer todos, ¿no? Seamos empresas pequeñas, grandes o multinacionales. Y por supuesto nos ayuda a ser más sostenibles, ¿no? Yo creo que al final la innovación es lo que marca la diferencia de una organización, ¿no? El diferenciarte, el hacer algo distinto, cada uno innova dentro de lo que puede, porque a veces se asocia la innovación a invertir mucho dinero y se puede innovar sin gastar un euro. Entonces yo creo que al final es dar un giro de 180 grados a nuestra forma de hacer las cosas. Por supuesto, yo ya me callo porque para eso tenemos a dos contertulios que saben mucho de innovación en las organizaciones y que les hemos invitado para debatir sobre este tema, que son Amalio Rey y Carlos Piñeiroa, que voy a proceder a Ujú. presentar a los dos. Bueno, Muchas Carlos gracias a los Piñeiroa, dos. eso, muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación. Bueno, Carlos Piñeiroa es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. También tiene un MBA Executive por el Instituto de Empresa. También tiene un máster en recursos humanos, en prevención de riesgos laborales, en temas de neurolingüística, bueno, que tiene mucho bagaje formativo. Él tiene mucha experiencia en cargos de director de recursos humanos en empresas como puede ser Tutsa, ITA, también fue secretario general de Cáritas y bueno, ahora es director de conversaciones e innovación abierta en el grupo INIT, que también fundó este área, porque el grupo INIT, digamos, se dedica a tres ramas. Por un lado, el ecosistema emprendedor, ¿no? Ayuda a otras startups y a personas con ideas a desarrollar y crear y mejorar sus empresas. Por otro lado, también trabaja en temas de innovación en la salud y por otro lado, en temas de innovación sostenible para el medio marino. Entonces, bueno, al final tiene ahí tres ramas. También Carlos fundó en 2021 un proyecto que se llama Goose Flowers, que aplica la innovación al arte floral, tiene una tienda en Madrid. Bueno, también es fundador de una asociación que se llama Hablamos, que se dedica a, digamos, a ayudar a todo el colectivo recluso con las familias de los reclusos, pero también con las familias de las víctimas, ¿no? Para, digamos, trabajar todo ese ecosistema social que yo creo que también es muy necesario. Y creo, Carlos, que no me dejo nada, porque la verdad que has hecho un montón de No, cosas. para porque delatas mi edad. Bueno, y no por, 18 y no por a ser los el 53 último, y... tres y... iba a decir Sí, que sí, somos perdón, todos de la Juan. generación Z, iba Aprovechados, a decir. aprovechados. Sí, sí, pero como has hecho un recorrido desde la Ya. licenciatura a lo último que ha sido Woodrow lo, Flowers, pues lo digo, madre mía, delata. como sigas tirando Madre mía, para atrás bueno. y sigas tirando, nada, nada. Muchísimas gracias por la Y presentación. bueno, ahora seguimos con Gracias. Amalio Rey, que no por ser el último tiene una biografía menos extensa. Bueno, Amalio empezó él es cubano de origen, empezó ingeniería nuclear en la Universidad de La Habana,
que la dejó porque cursó 2 cursos y dijo, bueno, pues cambio de carrera y se licenció en Relaciones Económicas Internacionales, en el área de Economía, por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana. ¿De acuerdo? Y bueno, también Amalio desde 2004 fundó su empresa eTools, entonces bueno, es consultor en innovación, en ecosistemas innovadores, ayuda a empresas públicas y privadas a innovar y también en participación ciudadana, ¿no? Yo creo que Amalio es un especialista en esto y bueno, se recorre la geografía española y parte del área internacional, ¿no? Trabajando en estos temas. Es autor del libro, el libro de la inteligencia colectiva, que lanzó en 2022 con la editorial Almuzara. Y bueno, creo, si no me equivoco, Amalio, que estás trabajando en un segundo libro, Sí, ¿no? sí, No sé si efectivamente. no sé si ya lo tienes muy avanzado, pero bueno. Va a la mitad, a la Vale. mitad todavía. Bueno, pues esperamos ver en breve el resultado. Y bueno, también ha creado, bueno, él es creador del blog Amalio Rey y el blog Inteligencia Colectiva, para aquellos que lo quieran, que lo quieran visitar. También ha lanzado varios productos, como puede ser InnovaBox, InnovaGuía, que es una hoja de ruta para aprender a innovar en la administración pública, y el modelo Canva del liderazgo innovador. Entonces, creo que no me dejo nada porque también haces un montón de cosas, Amalio. Y bueno, pues por nuestra parte, daros la bienvenida, ¿no? Agradeceros nuevamente el estar aquí y por abrir un poco de boca, me gustaría preguntaros qué es para vosotros la innovación en las organizaciones, ¿no? Porque cada uno tenemos un concepto diferente. Carlos, si quieres empezar tú. Vale, sí, no, yo la verdad es que nunca me he planteado esa pregunta después de llevar tanto tiempo trabajando en esto, pero yo diría que es el arte de continuar, ¿no? Que a veces ponemos palabras muy grandilocuentes a cosas que en realidad ocurren todos los días, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos con todo esto del mundo del emprendimiento, que había muchos autónomos y muchas personas que tenían micropymes que decían, lo que llamáis ahora emprendedores somos nosotros de toda la vida, ¿no? A veces cambiamos los nombres, pero la realidad que hay debajo es la misma. Para mí innovar es el arte de continuar, ¿no? Si estuviéramos todos estancados, seguramente pues no avanzaríamos ni en producto, ni en servicio, ni en organizaciones, ni siquiera como sociedad, ¿no? Ni como administración pública, ni como nada. Entonces, al final, yo creo que tenemos que normalizar, tú lo decías antes, Juan, ¿no? Que la innovación está en todo. Pues de alguna manera es ese espíritu que es el arte, ¿no? De continuar, porque yo creo que el ser humano es muy curioso, ¿no? Siempre con muchas ganas de mejorar aquello que hace, ¿no? Cuando te encuentras gente con pasión que ama lo que hace, es gente normalmente que innova, ¿no? Porque va un pasito más allá, siempre quiere ir un pasito más allá, ¿no? Me da igual que sea en producto, en servicio, en personas, en organizaciones, en lo que sea, ¿no? Así que yo lo normalizaría, ¿no? Ese es el arte de continuar. Muy bien. Bueno, yo me voy a poner un poquito más académico que Carlos. Creo, Muy sí, bien. por aportar ahí un... Yo normalmente cuando hablo de innovación, siempre hay un debate, que si qué es innovación, si es mejora continua, están los límites entre mejora e innovación. E innovación básicamente es introducir cambios, mejoras que sean significativas con respecto a cómo hacías algo antes y que tenga un impacto de valor para algún colectivo, ¿no? Básicamente se tienen que dar tres patas para que podamos decir que se está innovando. Primero, que ese cambio sea significativo con respecto a cómo se hacía antes. Eso es muy importante, el demostrar esa, ese potencial innovador en el sentido de que lo que tú estás haciendo realmente aporta algo sustancialmente diferente a la manera en que hacías eso antes. Eh, Ojo, que hay un detalle muy importante con respecto a cómo lo hacías antes tú, porque hay dos escuelas de innovación que se pelean bastante, que es la escuela que yo le llamo la de la innovación absoluta, en el sentido de que solo innovan aquellos que han hecho algo diferente con respecto a cualquier cosa que existe en el mercado. Entonces puede ser que tú estés mejorando con respecto a cómo hacías tú las cosas antes y para mí eso es innovar, ¿no? Tú tienes que compararte con la manera en que lo hacías antes. El único elemento diferenciador es que sea una mejora significativa, que no sea una mejora eh, que no, que pueda parecer una mejora continua, ¿no? Lo segundo, que tienes que sacarlo entre comillas del laboratorio, que no, porque si no sería creatividad.
tiene que salir fuera, tiene que tener un impacto en la sociedad. Y ahí donde está la diferencia entre ser creativos y ser innovadores. Y lo tercero, que haya una apreciación de valor por parte de alguien, tiene el colectivo al que te dirigías. Perdona, Carlos, que me ponga así tan académico, pero No, 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 oye, fenomenal. Al revés, al revés, al revés. Hace que nos complementemos. Sí, sí, qué interesante, porque a mí me surge con esto ya que estáis empezando, estas ideas que estáis empezando a compartir, me surge también la reflexión de si la innovación es un departamento en las empresas, es algo transversal, es algo que hay que fomentar, una cultura de innovación actualmente en las empresas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre qué papel debe jugar la innovación actualmente en las organizaciones? Y cómo fomentar esa cultura de innovación si es algo transversal, ¿no? mira, por conectarlo con lo que yo decía antes de lo que significa innovar y que tiene que estar esa capa o ese requisito de novedad significativa, Ujú, ahí hay mucho que debatir. O sea, yo creo que la innovación tiene como una doble dimensión que Carlos seguramente me la va a confirmar. Y es que, por un lado, está en la capacidad de reinvención, de que tú te puedas reinventar, que se acerca un poco al modelo de innovación disruptiva. ¿eh? Hay una capacidad de anticipación muy grande, ¿no? Mientras que hay una segunda capa que es de adaptación. Y cuando hablamos de adaptación es que estamos hablando de una innovación que es más incremental, ¿vale? Es más incremental. Mientras la otra es más disruptiva, esta es más incremental. Entonces, ahí hay una gran tensión entre las dos, porque hay, remitiéndome de nuevo a las dos escuelas que dije antes, hay todo un mundo de la consultoría y de ponentes perdona que lo diga, de charlatanes, ujú. que van a todos los sitios a vender innovación disruptiva. No, si aquí si no se hace innovación disruptiva, no hay innovación. Disruptiva entendida como que tiene que ser un Sí, cambio brutal. O sea, básicamente brutal, que la curva, salir, la curva de reinventar. aprendizaje, la curva de aprendizaje cambia, es totalmente se pone en cero. Se pone en cero Ujú. y te salta totalmente. Es paradigmática, por decirlo de un modo, ¿no? Es paradigmática. Y eso, si tú a las empresas las obligas a hacer esto, pues se van a morir el 95%, porque ¿qué empresas tienen capacidad para hacer Claro. innovación paradigmática? Pues las hay, ¿no? Y yo creo que hay que ser ambicioso. Entonces hay que tener un equilibrio muy cuidadoso en la cartera de proyectos de innovación que uno gestiona en la empresa, entre esa innovación incremental y la innovación paradigmática a los niveles, no estamos hablando ni de Google ni de este Ya. tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, entonces ese equilibrio tiene que ser porque si no te cargas, te cargas a la empresa, en el sentido Ujú. que es como muy nerviosa, es una empresa demasiado nerviosa, yo suelo decirlo así, demasiado nerviosa, y no consolida nada. Entonces entonces por eso, por resumir un poco mi opinión, creo que la innovación disruptiva está sobrevalorada. Creo que hay mucha Ujú. retórica tremendista con esto, mucha, y realmente son pocas empresas que tienen una verdadera capacidad para hacer ese tipo de innovación. El terreno mayoritario es otro. Y por tanto, para mí, el papel principal de la innovación está en, en los procesos, en que aporta vitalidad. Esto es muy importante, lo que aporta de vitalidad a la innovación. Diría que mucha energía volitiva, produce una energía evolutiva muy fuerte, de voluntad, de querer cambiar cosas, ¿no? Hay incluso autoestima organizativa, la autoestima organizativa mejora mucho también, ¿no? Y en definitiva, que muscula capacidades como ninguna otra actividad en la empresa. Lo de muscular capacidad me parece importante, ver la innovación desde el paradigma de las capacidades, más que el resultado. Interesante. Mira, voy a complementar lo que dice Ujú. Amalio con un ejemplo que además nosotros lo hacemos siempre cuando presentamos al grupo INIT, ¿no? Que tú contabas antes, Juan, que nos dedicábamos, por un lado, hacemos temas de plataformas tecnológicas de salud, ¿no? Y por otro lado, tenemos toda la parte del vino envejecido bajo el mar, que es donde hacemos toda la parte de innovación marina, ¿no? Y ahí nosotros solemos explicar precisamente lo que ha contado Amalio, ¿no? Nosotros, Init Health, que es la rama de nuestro grupo que se dedica al mundo de la salud, empezó siendo una idea que era brillante, que cuando no había plataformas de gestión de salud, basado además en un caso real de nuestro CEO, que tuvo un problema personal de enfermedad y no había la información, estamos hablando del año 2008, 2009, no se albergaba en ninguna plataforma, sino que lo tenían los médicos, bien del sistema público o del sistema privado, y entonces creó una plataforma donde toda la información que le correspondía
a su familia, pues la podía meter en esa plataforma. Esa plataforma empezamos trabajando de una determinada manera, que luego fue pivotando a otra manera, a otra manera, a otra manera, y ha ido pivotando a lo largo de todos estos años, después de 15 años, ¿no? Y hoy nos dedicamos no solamente al mundo de la salud entendida como salud, sino también al mundo del bienestar como salud, la salud entendida como un drive en el mundo del retail. Es decir, hemos ido pivotando, nos ha permitido hacer esas innovaciones incrementales que hace que un negocio que inicialmente surgía de una determinada manera ha ido ampliando en cuanto al alcance y también en cuanto a los mercados a los que nos dirigimos, trabajando en la misma plataforma, pero de manera diferente para cada uno de los colectivos. Eso es una innovación incremental porque te permite cambiar en los mercados, cambiar el producto, hacerlo pivotar en función de las necesidades del mercado o del segmento al que tú te diriges, ¿no? Y por otro lado tenemos una innovación disruptiva. Nosotros con Crusoe Tresur somos la primera empresa del mundo que envejece vino bajo el mar. Las primeras personas que pusieron vino bajo el mar de manera artificial, no en los pecios marinos cuando se hundían, que eso era de manera natural, se hundían los pecios marinos y entonces quedaba el vino allí, pero nosotros fuimos los primeros que metimos eso. Y como contaba Mario, ¿no? Es una innovación disruptiva en el sentido de que cambia radicalmente el estado del arte, ¿no? Todo el mundo que envejecía vino o que envejece vino en la actualidad lo hace en tierra, ¿no? Y nosotros pues decidimos apostar por esto, se hizo un proyecto de I+D, se pidió denominaciones de origen de toda España, se vio cómo evolucionaba el vino en el fondo del mar y finalmente se descubrió que había un producto ahí que era con unas características radicalmente diferentes a cómo se envejece el vino en tierra y que hoy circula por todo el mundo, es un producto que circula por todo el mundo y que podemos hablar de que es una innovación disruptiva, es cambiar totalmente el estado del arte. Es una idea brillante que nadie se ha planteado y que hace que el mundo del vino se transforme radicalmente, ¿vale? Entonces, nosotros, lo digo porque Amalio estaba explicando eso muy bien, ¿no? Esos dos tipos de innovaciones y la exigencia que le pedimos a las organizaciones a veces de que tengan innovaciones disruptivas, como si fuera fácil disrumpir, ¿no? Y creo que es muy complicado. A nosotros nos resulta mucho más fácil pivotar in Need Health que volver a pensar en algo que pueda ser tan disruptivo como es el vino envejecido bajo el mar. Porque os hagáis una idea, Init Health en este momento es muy potente, ¿no? Facturamos mucho con Init Health, pero Crusoe Tresur, que es el vino envejecido bajo el mar, ha estado con Richard Branson en la isla de Richard Branson, elegido como uno de los 3 proyectos mundiales en el año 2016 que eran disruptivos, ¿no? Y eso no quiere decir que factures más, ¿eh? En este momento nosotros ganamos mucho más y ganamos mucho es decir, facturamos mucho con Crusoe Tresur, pero comparativamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil evolucionar en productos que hacen de una manera incremental. Y respondiendo Carlos, perdona, Carlos, ¿puedes repetir el nombre del vino? El que no, que sería interesante. Crusoe Tresur. ¿Cómo? Crusoe Tresur, es el tesoro de Crusoe. Vale. Crusoe Treasure. Vale. Crusoe Treasure, sí, vale. Crusoe Treasure, vale. Sí. Qué bueno. Bueno, con todo esto que estáis comentando, me surge a mí, porque claro, muchas veces en el día a día de las organizaciones, ¿no? Las personas tienen un rol, unas funciones. ¿Cómo fomentamos la cultura de la innovación dentro de las empresas para que sea transversal, todas las personas colaboren, participen? Porque muchas veces hay gente que tiene ideas muy innovadoras y muy chulas, pero se quedan en un cajón de alguien de la cúpula directiva, ¿no? Porque creo que falta esa cultura. Entonces, ¿cómo se puede fomentar esa cultura de la innovación en las empresas públicas o privadas? Me da igual, ¿no? Porque al final yo creo que es un reto y un riesgo a la vez. Bueno, seguimos el orden, si te parece. A ver, yo creo que una manera de impulsar la innovación está en la línea un poco de lo que tú sabes, Juan, que yo trabajo mucho, que es lo de la inteligencia colectiva y la participación. Creo que es muy importante que se entienda que la innovación para que implique a las personas en la organización, las personas tienen que sentirse que se apropian de los procesos, que son tenidos en cuenta, que son considerados. Yo creo que ahí tenemos un problema serio en el liderazgo, aunque eso está cambiando para mejor, pero hay un problema serio en el liderazgo, porque sigue existiendo la idea de que el talento, la capacidad de decidir, esto de white collar and blue collar, es el talento, está centrado lo tienen pocas personas, el verdadero talento innovador lo tienen pocas personas, ya sea el equipo directivo o los expertos o expertas, y no se cree de verdad, hay mucha retórica, pero no se cree de verdad que el talento está distribuido, en la organización, que cualquier persona te pega un susto en cuanto a sus capacidades latentes,
que no han podido ser expresadas, que no han podido ser afloradas porque no ha habido canales para que ese talento se conozca. Entonces, para mí es fundamental diseñar la participación dentro de las organizaciones. Yo sé que hablo mucho de diseño, diseñar bien la participación en las organizaciones para que la gente pueda explotar, y la organización puede explotar la inteligencia colectiva de una manera efectiva, que sea coste viable, ¿no? Que tenga una viabilidad, que sea afectiva, que haya capas de afecto en ese trabajo como colectivo, y que la gente sienta que se convierte en una propiedad legitimada en la organización. Que si yo innovo, pues soy bien recibido, ¿no? Si yo veo que cuando me salgo del molde eh, me penaliza, evidentemente voy a aprender rápido y no me voy a salir del molde. Entonces es muy importante que la gente sienta que la empresa tiene ese músculo activado, ¿no? Y por eso, pero creo que lo fundamental es que se entienda que el talento está distribuido y que hay mucho potencial para aprovechar de ese talento que está repartido, ¿no? Bueno, yo un poco con lo que decías antes, Noelia, yo creo que es una cuestión de que la organización quiera verdaderamente introducir una cultura de innovación, ¿no? Para mí la cultura siempre está formada y además de manera equilibrada por dos cosas, ¿no? Una es las personas y otra es las estructuras. De nada te sirve tener personas muy creativas, ¿no? O estimular mucho la creatividad de la gente, la capacidad de innovación, la voluntad, la audacia, el trabajo en equipo, que son elementos fundamentales para poder innovar, si luego toda tu estructura, ¿no? Cierra esa oportunidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que todo el mundo entenderá y que de esa manera podemos entender qué es eso de estructura, ¿no? Pero la estructura no son solamente los procesos, ¿no? Que muchas veces también confiamos que la innovación va a una cosa metodológica, que está estandarizada, que está procedimentada y que si la atendemos finalmente tenemos un resultado y como decía antes también a Mario, pues el resultado a veces no es lo más importante, ¿no? Sino que es todo el proceso que sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mucha gente bueno, voy a poner un ejemplo real, ¿eh? Una multinacional que pasa de tener despachos a tener una pradera, como los coworkings, ¿no? Donde en rollo, vamos a hacer como Silicon Valley y como Zuckerberg que trabaja al lado de no sé qué. Y entonces cambian los despachos por una pradera donde todas las personas trabajan en un entorno abierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no trabajas la voluntad de las personas, si no trabajas el cambio en las personas, ese cambio de estructuras no te vale para nada. ¿Por qué? Porque en esa multinacional lo que pasó es que la gente que estaba en los despachos se empezaba a sentar juntos, ¿no? Y quedaba con la gente con la que ya venía trabajando en los despachos para sentarse juntos en esas mesas que eran mesas libres, que eran mesas abiertas. Si tú no te estimulas en la gente que precisamente las praderas están hechas para que la gente intercambie y se roce con más gente, ¿no? Pues entonces no estás provocando el cambio. Y al revés, ¿no? Si tú estimulas mucho en la gente que haya esa apertura, ese roce, ese trabajo en equipo, esa bajada de las barreras, ese compartir el conocimiento, pero luego resulta que tú estás en tu despacho metido y estás las 24 horas porque eres el directivo o la directiva, y estás en tu despacho mientras los demás están en otro sitio, pues ahí no puede haber una estructura. Eso no es una estructura de innovación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estás siendo creíble, las estructuras no están acompañando el comportamiento que estás deseando de las personas, ¿no? Por lo tanto, para mí, para que esto ocurra, y a mí personalmente cuando la gente me pregunta, porque hay mucha gente que quiere pasar de 0 a 1000, ¿no? Y yo creo que eso es un error. O sea, a veces tomamos los ejemplos, ¿no? Como, ay, no sé qué, y ahora vamos a poner todos lo que tiene Google, vamos a poner todos lo que tiene tal o lo quien sea, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si tú estás en un entorno, un poco también lo que decía antes Amal, ¿no? O sea, tú tendrás que ver con tu gente dónde está el espíritu de tu gente. Tú tendrás que ver cuál es la tensión que en este momento de cultura innovadora que tiene tu gente, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere mantener la información cerrada, confidencial, mía, no vaya a ser que prescindan de mí, ¿no? Y entonces hay que ir poquito a poco y a veces el mayor salto hacia una cultura innovadora es precisamente la voluntad de querer pasar a una cultura innovadora, pero no significa que vamos a pasar de 0 a 1000, ¿no? Porque entonces la vamos a fastidiar. Porque la gente no lo va a entender. Porque esto es como te comes un elefante. Pues a trozos, no te queda otra, ¿no? Entonces tienes que ir poco a poco. Entonces, yo creo que esos dos elementos, ¿no? En la cultura, siempre trabajar en las personas, la confianza en las personas, la motivación intrínseca de las personas,
la cultura, ¿no? Y por otro lado, las estructuras, que todas las estructuras acompañen y acompañen en función de lo que cada una de las organizaciones pueda aguantar en cada momento, es determinante. Y así, pasito a pasito, hasta llegar a ser una organización lo más innovadora posible, que significará que está atenta a lo que pasa a su alrededor para intentar cambiar productos, servicios y manera en la que trabajamos para poder dar la mejor respuesta posible a ese cambio que está permanentemente a nuestro alrededor. Yo añadiría, Carlos, efectivamente, además de lo que has dicho tú, de no pasar de 0 a 1000, hay que saber. Yo añadiría 2 capas más. Bueno, hay una tercera capa, creo que aparte de la estructura y la cultura, que tú muy bien has señalado, que es la estrategia. Es decir, Uh -huh. es esencial que haya un esfuerzo de curación de dónde ponemos el foco, dónde ponemos la energía, saber separar el grano de la paja, porque centrarse en lo verdaderamente importante a la hora de dedicar esfuerzos a innovar, porque esto ahora de lo de surfear, que está muy de moda con el mundo buca, suena bien, pero si no tienes criterio, y por eso suelo decir que escribí un post hace bastante tiempo que tuvo bastante buena acogida, el título era innovar en lo que no cambia. Es decir, centrarse en lo que no cambia. Es un poco el back to basic, ¿no? El regresar a lo básico, ¿no? Si te pones a surfear y te subes arriba de la ola, los hype te pueden llevar a una locura. Te vienes totalmente mareado porque te quieres apuntar a todas las tendencias que aparecen nuevas y no tienes una dirección fija. Lo que tienes que hacer es mirar debajo del agua, en el fondo del agua, en lo más profundo, encontrar una referencia, o si quieres, la metáfora puede ser mirar al horizonte y centrarte en un punto y tirar por ahí, porque eso de surfear al mismo tiempo cambiando de dirección, creo que genera un gran desgaste. Por eso yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es que es la capacidad de renuncia. O sea, tenemos tantas posibilidades de hacer cosas diferentes, que hay una tentación muy grande de dispersarse con los hypes que se producen a corto plazo. Entonces, si tú no tienes una idea clara, si tú tienes muscular la estrategia muy clara, muy clara, muy clara, otra cosa que se puede ajustar y eso, pero si no tienes muy claro el punto del horizonte, tienes un enorme riesgo de estar totalmente mareado y cambiando. Y también un segundo riesgo es no cuidar la consolidación. La consolidación es importante. Siempre hablamos de que tiene que haber un equilibrio entre exploración con R y explotación con T, ¿no? Eso tiene que haber un equilibrio muy grande. Tú exploras. Una vez que encuentras algo que es interesante, lo tienes que consolidar. Que hay un esfuerzo, vamos a llamar, de mantenimiento, también de mantenimiento, que suena aburridísimo, pero Carlos, que trabaja en empresas, y bueno, Juan, pero vosotros sabéis que por muy innovador que sea una cosa, si no lo mantienes, si no dedicas un enorme esfuerzo a mantenerlo, no vas a triunfar. Entonces, el mantenimiento, el cuidar el detalle de lo que has sido capaz de desarrollar, y encontrar un equilibrio entre la exploración y la explotación, me parece que es también muy importante, y es una tensión que las empresas muchas veces no la gestionan bien. Pero me gustaría incidir en la estrategia, en el foco, en enfocarse, porque si no te enfocas, tienes mucha posibilidad de estar totalmente mareado con esto de los hype y las novedades, y no llegas a ningún sitio. Wow, que son un montón de ideas muy interesantes que estáis diciendo, y me gustaría pediros el profundizar un poco más en esa parte que habéis empezado a comentar. Me ha gustado esta expresión que has utilizado, Amalio, de la autoestima organizativa. Y el hecho de la importancia del liderazgo, ¿no? De cómo fomenta el líder esto en las personas. También decías, Carlos, ir poquito a poco, el elefante comerlo a trocitos, ¿no? Y no pretender pasar de cero a 100. Pero en este sentido también, claro, hay barreras que puede haber incluso de la cultura corporativa, ¿no? A nivel de cómo se gestiona el error, ¿no? También, porque para innovar, claro, habrá también que tener ese espíritu crítico de cómo empresa, la organización gestiona los errores, cómo fomenta esos espacios poco a poco para que las personas puedan innovar en esos procesos que estáis comentando. Que para empezar, ¿no? Si hay, sobre todo también enfocado en pequeñas empresas o incluso en autónomos o en empresas que quieran empezar
a plantearse esta innovación en sus procesos y en su forma de trabajar con los equipos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta o cuáles pueden ser las barreras primero que hay que identificar muy bien y detectar e intentar quitar, ¿no? Para facilitar esa innovación, no solo en las empresas grandes, sino también en esas pequeñas empresas o autónomos, las startups, para que puedan también competir en innovación con otras empresas mucho más grandes? Que os ha lanzado unas cuantas preguntas, ¿eh? Así ¡Es que, mucho! ala, adelante. Es que vais hablando y se me ocurren tantas cosas a Paso profundizar. palabra, Carlos, paso Javier. Bueno, no sé, la verdad es que en estas cosas es muy difícil dar una guía que valga para todo el mundo, ¿no? O sea, primero tendríamos que plantearnos qué es el liderazgo, ¿no? Porque cuando hablamos yo me acuerdo, ¿no? Que había una vieja definición que decía que para que haya líderes tiene que haber seguidores, ¿no? Y eso hoy está como bastante denostado ya, ¿no? O sea, Se el puede liderazgo... innovar también, ¿no? En el liderazgo y tener un Sí, de hecho liderazgo yo creo que innovador. Sí, yo creo que se está innovando mucho en el ámbito del Ajá. liderazgo. Por ejemplo, a mí me encantan las organizaciones TEAL, ¿no? Que donde el liderazgo es un liderazgo compartido y que se ejerce en función de las capacidades y de las competencias que cada una de las personas tiene, en función de lo que el contexto te demanda en cada momento, ¿no? Los equipos autogestionados o... Aprovecho la cuña, perdona Carlos, para decir que este va a ser Vale, otro de los debates que van a salir en el canal próximamente, los vale, equipos vale. autogestionados, autorganizados. Sí, sí, Vale. qué bueno. Pues Perdona. quiero decir que en general, ¿no? Ujú, Si intentásemos buscar una guía, ¿no? Que fuese válido para todo el mundo, pues claro, empezaríamos ya por qué entendemos por liderazgo, ¿no? Y ujú. qué liderazgo practica tu organización o cuál estimula, ¿no? O con cuál se siente más cómodo, porque todos son válidos, todos son útiles o no son útiles en función de la situación en la que te encuentres, ¿no? Y el contexto en el que estés viviendo. Entonces ahí me cuesta mucho intentar, o sea, dar algún tipo de claves que puedan servir de manera genérica, ¿no? Lo que sí que es verdad que me encuentro siempre que se trata de hablar de innovación o de introducir la innovación en un proceso, con personas, en un producto, en un servicio, en una propia organización que quiere cambiar la manera de estar, es que es impepinable porque el ser humano es así, ¿no? O somos así, es que siempre hay resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio tiene muchos nombres, ¿no? Puede tener en algunas ocasiones que quiero controlar la información, puede tener en otras ocasiones que quiero ejercer un poder en vez de una autoridad, puede tener en otras ocasiones simplemente un temor al cambio, al sentirte cómodo donde estás y el temor de qué pasará, ¿no? Puede ser el temor también a tener que avanzar o tener, bueno, que sea, ¿no? Entonces, el ser humano, por naturaleza, y yo tenía un amigo que describía esto bastante bien, no sé cuál es la base científica de esto, él la contaba de esta manera, yo no podría decirlo, pero él decía siempre que el ser humano alberga, en un concepto primitivo, quizás ahí Amadio puede comentarnos algo más, ¿no? Que el ser humano como ser animal reserva siempre una parte de sus energías por si viene lo del freeze, fly y esto, ¿no? El congelarte, el salir corriendo o el pelear, ¿no? Entonces, es como si el ser humano se sintiera mucho más cómodo en el status quo de lo que vive y que por tanto por eso gasta la menor cantidad posible de energía en un estado de status quo porque reserva eso para los momentos de tensión, de cambio de esto. Y esto que es súper animal, que es nuestro yo más animal y más profundo, se proyecta en las organizaciones en las que vivimos porque la gente vivimos mejor en el proceso de status quo, nos sentimos más cómodos que en el proceso de cambio, sobre todo cuando el cambio no viene desde dentro nuestro, ¿no? Sino que viene de algo que nos inunda y que luego no puede llegar a ser nuestro, pero que nos viene y que nos inunda. Entonces, yo creo que esa resistencia al cambio tiene muchos nombres y que en todos los procesos de innovación nos lo vamos a encontrar. ¿Qué nombre tiene la resistencia al cambio en tu organización? No lo sé, eso habrá que verlo y analizarlo con cada una de las personas y con cada una de las organizaciones, ¿no? Pero yo creo que eso es inevitable. Y cuando eso ocurre, que siempre ocurre, lo importante es estar atento, ¿no? A las personas y a tu propia organización para descubrir dónde están esas resistencias y gestionarlas con toda la tranquilidad y con toda la normalidad de esto. Esto sí que es método. Quiero decir, que pensar que esto no va a ocurrir o que pensar que todo el mundo va a aceptar la innovación o el cambio de manera natural es como engañarnos al solitario. Claro.
Mira, yo voy a retomar el hilo que ha planteado Carlos, que ha centrado su respuesta en la gestión del cambio, porque ya no me acuerdo de la multipregunta que nos, Yo tampoco. que nos Así. no, les he olvidado también. Pero bueno, se ha centrado Carlos muy sabiamente, le ha hecho un capote y se ha centrado en la gestión del cambio, estoy de acuerdo que es fundamental. A ver, tú has dicho, Carlos, eso de la resistencia, que me parece sumamente importante, y con la resistencia una metáfora que me gusta mucho, es el tema de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos cuando estamos en un tema médico, pues, el anticuerpo puede ser bueno o puede ser malo. Será bueno, por ejemplo, si tienes un trasplante. eh, eh, no, perdón, será bueno si te entra un virus o te entra alguna enfermedad y el anticuerpo te protege, te defiende, ¿no? Y será malo si tienes un trasplante y el anticuerpo se cabrea, ¿no? Se cabrean los anticuerpos y el trasplante no funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de que se produce resistencia al cambio, es muy importante educar la mirada, la escucha y la observación activa para entender por qué se produce esa resistencia y más que retomar ese espíritu, yo diría bélico que ha caracterizado la gestión del cambio. Antes, cuando se hablaba de cómo se gestionaba la resistencia, que parecía que había que bombardearla, ah, dando por hecho que había unos cambiadores y unos cambiados, ¿vale? Cuando en realidad eso no es así. No hay unos cambiadores y unos cambiados. Es un enfoque taylorista de la gestión del cambio. El cambiador cambia, el cambiado que es cambiador. Y entonces ese proceso hace que es muy importante que quien quiere impulsar un cambio, que puede ser muchas veces un consultor o un equipo consultor que contrata a un empresario que a veces no está ni del todo convencido del cambio que quiere impulsar, es aliarse con las resistencias, suspender ese espíritu bélico de querer pelearse con ellas sin escucharlas primero, porque hay resistencias que tienen todo el sentido del mundo. Hay resistencias que Claro. tienen sentido y otras que no. Y entonces de eso se trata, de cribar para poder gestionarla de una manera correcta. Claro, hay situaciones que lo hemos vivido seguro los cuatro, donde a la gente que hay que sacudirle el árbol, porque a veces las resistencias de alguna gente son tóxicas. Eso está claro, pero hay que saber discernir entre cuando una resistencia es de ese tipo, o es como decir que hay que discernir entre error inteligente y negligencia, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. Entonces yo, por resumir, creo que hay que superar el paradigma este de que vienen unos cambiadores que cambian a los cambiados. Creo que ambos se nutren, ambos construyen el proceso juntos. Y eso, lo que pasa es que eso es súper difícil. Eso es un ejemplo de complejidad, ¿no? Lo simplificamos demasiado, pero yo creo que así como de una manera más sistémica hay que gestionar el cambio. Bueno, muy interesante esto que comentáis. Con todo lo que estáis diciendo, ¿qué peso tiene a la hora de innovar en las empresas la voluntad de querer hacerlo? Yo te diría que como todo en la vida, eso es determinante, ¿no? Yo creo que ahí entramos en el ámbito de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? La motivación extrínseca, el palo y la zanahoria, pues yo creo que es un elemento motivacional que funciona en determinadas ocasiones como muy contadas, ¿no? Y luego está la motivación intrínseca, tanto de las personas como de la propia organización, ¿no? Entonces, trabajar esa motivación intrínseca, hacer las cosas porque verdaderamente tienen, o tú encuentras un para qué de eso que estás haciendo, es determinante, ¿no? Entonces, por eso decía antes lo de los ritmos de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces cuando viene desde fuera, cuando le estás dando la rueda desde fuera, ¿no? Pues dependes de ese movimiento. Cuando la persona que le da desde fuera cesa el movimiento, la rueda se para. Sin embargo, cuando la rueda, el que se mueve es el eje, ¿no? El eje de la rueda, fíjate que el eje, una cosa tan pequeñita, tan sencilla, es capaz de mover toda la rueda y la mueve y yo siempre digo que la motivación intrínseca es que yo me muevo porque yo considero que esto es útil para mí y, oh casualidad, que además soy eje, y cada uno de nosotros somos eje en muchas cosas a lo largo de nuestros 24 horas del día, ¿no? Qué casualidad que cuando yo me muevo porque esto es interesante para mí, que esto encuentro mi para qué, esta es mi realización personal, este es mi proyecto vital, este es el sitio donde quiero estar, ¿no? De repente movemos todo lo que es una rueda, ¿no? Entonces, al final, la voluntad es determinante. Por eso, yo creo que, y esto sí que es algo que, por ejemplo, en el ecosistema emprendedor sí que se ve muchísimo, ¿no?
Cuando tú, y lo comentábamos antes, ¿no? Al principio, antes de empezar todo el diálogo de ahora, ¿no? Cuando tú sientes que esto es importante para ti, ¿no? No hay fuerza que esto lo pueda parar, ¿no? Eres tú quien tira, quien empuja, quien vence resistencias, quien persuade, quien aprende, quien y lo pone al servicio de los demás porque sabes que esto es bueno para el proyecto y tiras y tiras y tiras. Esto se ve muchísimo en el ecosistema emprendedor, ¿no? Porque es gente que tiene la voluntad de querer sacar adelante. En el ámbito de la empresa también se ve, lo que pasa es que a veces en la empresa lo que hacemos es soterrar esas voluntades, ¿no? La voluntad propia y la convertimos en vamos a movilizar a la gente a través de esa motivación extrínseca, ¿no? Ahí supongo que hay otro debate con el tema de la retribución variable, la retribución de los bonus, etcétera, como eso muchas veces hay literatura que escribe sobre esto, ¿no? De los junkies de la retribución variable, los junkies de los bonus, ¿no? Que hacen que cuando el esfuerzo que tú haces por motivar extrínsecamente, ¿no? Finalmente decae en cuanto cesa el estímulo, mientras que la voluntad, la motivación intrínseca es capaz de vencer cualquier tipo de resistencias. Y por lo tanto, introducir la innovación dentro de una empresa requiere, y Amalio lo decía antes también, esa voluntad interna, intrínseca de la organización y de las personas que en ese momento tienen en sus manos esa gestión del cambio, esa gestión de introducir la innovación y impulsar la innovación. Y eso es determinante. Si no está eso, yo creo que todo lo demás no existe. A ver, yo creo en la línea que dice Carlos y que conectando con la pregunta de Juan, eh, yo siempre, a mí me dice una empresa, yo quiero innovar ayúdame a hacer un diagnóstico de la empresa para ver, o de organización pública para ver por qué no innovamos más, que esa es la pregunta típica, ¿por qué no innovamos más? Y normalmente yo utilizo una herramienta que es súper sencilla, pero que es una tontería, pero que es súper elegante porque es sencilla y funciona muchísimo, que esta de los tres verbos, ¿no? De los tres verbos, siempre que tengo que hacer un diagnóstico en cualquier organización, lo primero que empiezo a reflexionar, cojo una lámina y divido en tres columnas y pongo querer, saber, poder. Querer, saber, poder. Y eso es una maravilla, es lo más sencillo del mundo y te abre unas perspectivas enormes para entender de verdad dónde están los problemas. Hay organizaciones, el querer sería el elemento cultural, sería la actitud con C, si la gente realmente tiene ganas de innovar. El saber sería si sabe hacerlo y el poder es si el diseño organizativo permite que eso se pase. Entonces hay organizaciones donde el gran problema está en el querer. Hay otras donde el gran problema está en el saber y hay algunas donde el gran problema está en el poder. Entonces el fallo en la terapia, por llamarlo de algún modo, es que el diagnóstico no se haga bien. En el sentido de, hay organizaciones que te vienen y te dicen, te contratan y te dicen, oye, yo quiero que le cambie la cabeza a la gente, pero la gente no quiere. La gente no quiere, yo quiero innovar, pero la gente no quiere. O sea, y centran todo el esfuerzo de su encargo, digamos, como cuando haces de consultor o consultora, en el querer, cámbiame a la gente, que quítale la cabeza y ponle otra. Y entonces cuando empiezas a ver, dices, bueno, si empiezas a explorar y te das cuenta que la gente sí que quiere. La gente sí que quiere, pero ¿qué pasa? Incluso el amor sabe, además, sabe. Porque además hasta te contrata en formación. Y sabe, el problema es que no puede porque donde hay que poner el foco es en el diseño organizativo para que también, para que pueda. Quieren, saben, pero no pueden. Y hay con eso que es al revés, que hay un diseño organizativo muy favorable. El ejemplo que ponía Carlos antes de la pradera, ¿no? Hace un diseño organizativo que con una estructura que facilita, que porque hay estudios hechos que facilita, sin embargo, la gente no quiere. Entonces, igual el esfuerzo no es, o a lo mejor nos ponemos a dar formación, que sería el saber, trabajar la formación con el saber, y sin embargo hace falta lo que podríamos llamar sensibilización, construcción de cultura, que no es lo mismo que formación, aunque están muy unidas, pero entonces, en definitiva, cada organización tendrá, si yo tengo que repartir las causas de por qué la gente no innova entre estos tres verbos, habrá unos verbos que estarán más ponderados que otros según el estado de la organización, de cómo esté, ¿no? Entonces, según cómo se produzca ese reparto entre los tres verbos, ahí es donde tendrás que incidir más, ¿no? Lo que sí tengo claro, eso lo he aprendido con el tiempo, que esto que dije antes del enfoque taylorista de la gestión del cambio, tengo claro que la gente no es verdad que la gente no es verdad que la gente no quiera cambiar. Yo creo que la gente sí quiere cambiar. Creo que el cambio mola, nos gusta, ¿no? Nos aburre estar haciendo siempre lo mismo. Creo que la gente quiere cambiar, lo que la gente no quiere es ser cambiada. O
sea, necesita estar convencida para Nos adaptar gusta el cambiar, cambio. lo que no nos gusta es ser cambiados, que venga alguien de fuera y nos... Vengan de fuera. Entonces tiene que haber, hay que articular lo que ha dicho Carlos, que habla un poco de los incentivos y las palancas de motivación. Hay que alinear esos vectores, hay que alinearlos para que la gente se mueva con su propia energía, por decirlo de algún modo, ¿no? No ahí estarlo empujando, porque eso es terriblemente costoso. Y ahí es donde está un poco el reto. Entonces yo insistiría en estos tres verbos, en el sentido de ver dónde está el problema para poder centrar el esfuerzo en el que más incide. Ujú, Mm. ujú. Madre mía, acabo de mirar Bueno, el reloj y se nos ha pasado el sí, rato que a mí me surgen volando. 8 preguntas más, a ti entiendo que Noelia también, ¿no? Pero Sí, bueno, he intentado hacer 4 en una, pero no ha claro, colado. claro. A ver, ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado, entonces sí que nos gustaría pues, que nos podáis Mm, dejar como 1 o 2 reflexiones cada uno finales, ¿no? De la innovación en las organizaciones para que la gente que vea nuestro canal, que se lleva ya muchas ideas, pues todavía tenga más ganas de profundizar y de aplicar, ¿no? La innovación en su proyecto o en su empresa. ¿Cuál sería las que nos decís? No sé, yo insistiría, ¿no? En normalizarlo, ¿no? Es decir, que cada organización encuentre su modelo, encuentre su paso, encuentre su ritmo, que haya una voluntad de querer hacerlo, ¿no? Como decía María antes, ¿no? Introduciendo también el poder, el saber, ¿no? Y el querer, pero sobre todo normalizarlo, ¿no? A veces creamos barreras imaginarias cuando pensamos que todo esto es muy difícil y por eso yo, si hay para mí una conclusión de todo esto es lo que se decía al principio, ¿no? Es el arte de avanzar. Si tú quieres avanzar, si tú quieres progresar, si tú quieres que esto vaya a otro nivel y además quieres disfrutar con esto, porque este es un camino que tiene muchas caídas, que tiene también muchas recompensas, ¿no? Sobre todo personales, ¿no? Bueno, pues yo creo que es ese ánimo de querer avanzar, ¿no? Y yo por ahí lo diría. Ojalá la gente sintiera que esto no es tan complicado, que no es una cuestión de método, que no es una cuestión de que no sé, sino que básicamente es una cuestión de que quiero hacerlo y ya aprenderé la manera, ¿no? Y lo aprenderé además en función del ritmo y de la vida y la cultura de mi organización que me permite ir avanzando poco a poco hacia un estado diferente. ujú. Bien, bueno, yo ahora mismo, si tuviera que, bueno, podría transmitir, pensando un poco cosas que no he dicho, un mensaje que diría es, reivindicaría el papel de las personas que no son tan creativas, pero que aportan mucho valor a los equipos. Creo que en los equipos está, igual que dije que estaba sobrevalorado la innovación disruptiva, creo que están muy sobrevalorados los perfiles. Yo le llamaría geniecillos, siempre juego con estas palabras, geniecillos y hormiguillas, ¿no? El geniecillo es el que se le ocurre ideas brillantes y el hormiguilla es el que la consolida, ¿no? El que la consolida, el que hace el trabajo para que parece que es aburrido, ¿no? Entonces yo creo que esas segundas personas en el mundo de la innovación están muy poco valoradas, muy pocas. De hecho, todas las portadas de la revista las copan los geniecillos y las hormiguillas no aparecen por ningún sitio. Entonces yo defiendo profundamente las hormiguillas porque son las que permiten que cuando el geniecillo explora y encuentra nuevos espacios, son los que lo consolidan aquello. Entonces un equipo que no tenga un equilibrio adecuado entre geniecillos y hormiguillas no va a innovar de verdad de una manera sostenible. Esa es mi primera idea. Es un poco paradójico porque se supone que uno que se dedica a la innovación pues piensa más en el otro perfil, ¿no? En el del el tío o la tía que se lo cree una idea maravillosa. Y yo no. Yo defiendo el otro que nunca está en las portadas de la revista y creo que son los que permiten que los proyectos lleguen a su fin y triunfen. Y lo segundo, que sí que lo he dicho, y es que la innovación, eh, si no es participativa, no será. Creo que hoy en día, con con el nivel de distribución de la información y el conocimiento que existe, eh, es absurdo que no haya un- una distribución equiparable del poder. Es absurdo que el conocimiento y la información esté tan distribuido y el poder esté tan concentrado. Es absurdo. Ahí se produce un desperdicio, un derroche increíble. Entonces yo tiro para lo mío, para la inteligencia colectiva. Creo que las organizaciones, si no crean estructura, como decía Carlos,
que impulsen la participación del talento, que aflore el talento, se van a perder cosas relevantes e incluso creo que no van a, no van a superar las barreras que hoy tienen. Esos son mis dos, yo diría que son los dos mensajes que podría compartir. Noelia, ¿algo que aportar? ¿Alguna idea que quieras No, nada más. Me comentar? llevo un montón de notas y de apuntes de todo lo que habéis ido contando y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, súper Efectivamente, interesante. agradeceros a los dos, Amalio y Carlos, por haber participado en el debate. Y bueno, a las personas que seguís el canal de Café con Talento, bueno, pues animaros a que sigáis con nosotros y que veáis el debate de febrero, que hablaremos de cómo hacer una buena estrategia de comunicación y marketing para diferenciarse. Y nos acompañarán Estefanía Lacarte, que es directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de American Express para España, Benelux y países nórdicos, y también Ana Robledo, que es directora de Marketing y Comunicación del Grupo Picolín. Y ya sabéis que para evolucionar, cambiar y avanzar, tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos y qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Para crecer y avanzar, porque al final muchas veces pensamos que si nosotros no cambiamos, el mundo no cambia, y el mundo cambia aunque tú no cambies. Entonces, al final, la perspectiva y el cambio está ahí, ¿no? Y tenemos que vivir esta vida que a día de hoy es la única que sabemos que es real y cierta, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, agradeceros mucho el seguir nuestro canal, reiterar a Amalio y a Carlos vuestra colaboración y altruismo en participar en nuestro canal Café con Talento. Así que, bueno, en mi nombre y en el nombre de Noelia, pues muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas Muchas gracias gracias a por la los dos. invitación. Gracias. Pues perfecto, que vaya muy bien. Cuidaros, Bueno. que vaya muy bien.